Buenos días compañeros y tutor, mi nombre es Gustavo Monsalve, hago parte de soy estudiante de licenciatura de filosofía, ahorita pues en el marco de este rol académico en la parte de ética. Me ha correspondido y he venido desarrollando el tema de la violencia sexual en nuestro país. En el blog pasado, si tuve la oportunidad de verlo, traté de explicar las causas que nos han llevado a tener unos altos índices de violencia sexual. Estos altos índices no son algo inventado, no son algo nuevo, se han venido presentando con el pasar de los años e incluso en incremento. Unas estadísticas que mostramos en la parte escrita del trabajo anterior mostraron cómo la ocurrencia del problema ha venido en incremento, no solo en las pequeñas ciudades, sino también en las grandes capitales. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla muestran sus mayores índices. En el blog anterior tratamos de discernir cuáles eran las causas posibles de esta problemática que a todos nos incumbe. Ahora en este blog lo que trataremos de buscar es una solución a este problema. Desde el punto de vista sociológico, como parte de una comunidad, uno pensaría que la mejor solución sería una mayor presencia estatal. Para algunas personas, mayor presencia estatal se reflejaría en una actitud policiva, actuando contundentemente contra las personas que cometen este delito. Nosotros somos un país violento por naturaleza, históricamente violento, que ha venido saliendo de un conflicto que ni siquiera hemos podido resolver, de 30 años, donde abundaban y vimos con cierta naturalidad la presencia de la violencia sexual y fuimos permisivos en esa situación. Actualmente, cuando la violencia sexual ha venido desbordándose, ha venido colmando todos los medios, es que hemos decidido actuar directamente sobre ella. Pero no se trata de ser una actitud policiva y de capturar al agresor. Considero que lo que debemos hacer es, o el Estado debería actuar directamente sobre la base del problema. ¿Cómo lograr disminuir las tasas de violencia sexual? El principal sitio donde se presentan este tipo de inconvenientes son las ciudades pequeñas, alejadas de las grandes capitales, corregimientos alejados de las ciudades grandes, departamentos olvidados y mayor presencia estatal. Una forma de poder llevar y poder disminuir las tasas de incidencia sería poder en la parte pública, en la educación de nuestros niños, en los colegios privados, perdón, en los colegios públicos, llevar una cátedra donde no es la violencia sexual, es el entorno completo, es el desarrollo de iguales en una sociedad. Ahí podríamos aplicar todas las, 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 las conclusiones que hemos venido desarrollando en muchos ámbitos investigativos. Es un problema altamente estudiado que tiene como base una fuerte presencia de machista que está enmarcada dentro de nuestra idiosincrasia. Una vez el Estado logre llevar a las pequeñas escuelas públicas claramente cómo hacer entender a nuestros niños que somos iguales, esas tasas se deben disminuir. Pero no es eso la solución definitiva. ¿Qué va a pasar con las personas que ya somos mayores, las personas que no han pasado por una escuela de disminuir las tasas de incidencia? Todo se basa en el respeto, en la tolerancia a los demás, en entender que somos iguales, en entender que el género no nos hace más fuertes, que somos iguales y que merecemos el respeto que, que, que nosotros mismos pedimos hacia nosotros. Cuando la sociedad cambie su concepto de violencia como parte propia de su idiosincrasia, estas cosas van a cambiar. Es muy difícil, hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad, hay que vernos como iguales, hay que entender que el sobreponer mis ideas sobre las demás personas, solo porque éstas son de un género distinto, porque tienen una preferencia sexual distinta, porque es una persona en situación
de invalidez no diría tanto, sino en una situación menor, de menor fortaleza hacia nosotros, tenemos que entender que nosotros tenemos la responsabilidad de protegerlas, educarlas y sacar adelante eh, la parte más importante que nos enseñaban en nuestras casas, el respeto mutuo, la tolerancia, el escuchar al otro, entender que somos iguales. Pienso que solamente de esa manera podemos lograr disminuir la incidencia de violencia sexual en nuestro territorio. Es muy difícil, creo que cuando seamos una sociedad más avanzada podemos lograr eso, pero tenemos que empezar de alguna forma y la educación es la clave para disminuir las altas tasas de incidencia de violencia sexual en nuestro país. Muchas gracias.